La escuela sin horas y sin techos. Seguramente el tema que voy a tratar ha preocupado a varios de muchos profesores que trabajan con pasión y provecho sobre estas dos entidades, que han ganado en menos de 10 años un interés vivísimo dentro del gremio de profesores. Al hogar de la palabra que llamamos escuela o colegio ha llegado un competidor formidable: la imagen. Ignoro lo que ocurre en Estados Unidos, pero sé que en los países europeos, sobre todo en aquellos que viven siempre atentos a las reformas y sobre todo a las grandes invenciones, la cuestión del cine educativo, lo mismo que la recién nacida televisión, va y viene en ensayos y en críticas laudatorias o despectivas y hasta iracundas. Yo dejé la enseñanza hace muchos años, pero como el oficio pedagógico es una vocación vertical y no un mero asunto de cargos y sueldos, nunca cesé de perseguir en los escaparates de librerías los libros nuevos y novedosos de mi antiguo oficio. Creo que el cine es el acontecimiento de mayor bulto que ha venido a llamar a las puertas de las escuelas, colegios y universidades, pero sé también que la alarma del magisterio sigue creciendo por causa de que el cine y la recién nacida televisión no han vivido aún en anchura de tiempo, de lugares, de crítica y sobre todo carecen del material pedagógico indispensable, que no es todavía ni suficiente ni cualitativo. El material para dar la enseñanza visual crece demasiado lentamente y es además caro y escaso. Pero cada invento nace así, como nacemos nosotros mismos, pequeñitos, torpes y desmañados. No hay que desalentarse, tampoco hay que pedir a los recién nacidos demasiado. Lo que está dando ya la enseñanza visual es admirable para los adultos y toda una fiesta para los escolares que disfrutan cada día de las maestras mayúsculas que se llaman imagen, color, relato oído y visión gozada. Con qué alegría yo vi la primera clase hecha a base de 4 anchas imágenes. Se trataba del invierno y del estío en África, Asia, Europa nórdica y el trópico sudamericano. Se daban los tipos de deportes en esos lugares y la vida de los continentes bajo las estaciones extremosas. Ninguna clase escolar de tipo verbalista habría podido dar a los muchachos, ni aún por el profesor más ilustre, el caliente interés de aquella cinta viva, coloreada por la vida misma y asistida en su relato de movimiento, de expresividad, de color y calor, de arte, belleza y verdad. Hace muchos años tuve ocasión de celebrar y ver esta bonita experiencia en México, las llamadas escuelas al aire libre. Funcionaban por gracia de familias ricas en patios y huertas de las haciendas, con subida asistencia de alumnos. Era cosa ejemplar el llamado constante de las radios urbanas, convocando desde las grandes casas patronales de las haciendas a asistir a esas escuelas ambulantes. Ellas eran fáciles de confeccionar. Había una mesita, una radio y un maestro rural de tipo apostólico, que renunciando a su descanso nocturno, doblaba las clases diurnas con las nocturnas, y esto con paga o sin ella. Yo llamaba a esto la escuela sin horas y sin techos. Guardo el recuerdo de esas y de otras invenciones geniales del gran reformador José Vasconcelos, quien alfabetizó con la ayuda de los maestros misioneros del cine y de la radio a millares de campesinos mexicanos. El ambiente que se creaba en las escuelas primarias ambulantes, en ese conjunto de alumnos cuya edad iba desde los 6 años a los 60, me parecía precioso.
incluso porque iba creando fraternidad entre la clase media y los campesinos, todos ellos indígenas. Allí tuve yo la alegría de aprender que ha sido una vieja y malhadada superstición aquello de que el indio americano padece de una incapacidad intelectual irredimible. Más aún, allí gocé de observar el genio que tiene el indio para el dibujo, la pintura y la escultura. Vi sobre todo la sed de leer, de escribir, recitar, danzar y cantar que posee el pueblo indígena. La alfabetización iba de mes en mes liquidando centenares de analfabetos. Esas escuelas nocturnas, llamadas por su creador misioneras, parecían realmente un asunto tan civil como religioso. Eran también el desagravio a una raza entera, la indígena, y eran además una escuela de civilidad. El analfabetismo retrocedía a ojos vistas de zona a zona rural. Un segundo México nacía. Desde mis años de maestra hasta hoy siempre tuve a la imagen como entidad superiorísima sobre la palabra, pero nunca tuve la suerte de obtener para mi escuela primaria ni para mis liceos una provisión grande y cualitativa de grabados ni de meras fotografías, con las cuales convencer a algunas maestras y profesoras que eran testarudas no por mala voluntad, sino por una preferencia exagerada de la palabra. Desdeñaban la imagen, atribuyéndole solo una cualidad de mero entretenimiento. Fue para mí muy penoso no poder comprobar y convencer a mis colegas de que en lo que se refiere a niños y a muchachos, la imagen se lleva por delante a la mejor lección oral. Solamente cuando aparecería el cine hablado, la convicción respecto del tema tan discutido ganaría la batalla. Pero a pesar del triunfo del cine hablado, su aplicación a la enseñanza tardaría mucho. Gran oposición tuvo el indiscutible en sus comienzos. Los profesores le daban un ceño hostil, porque pensaban en que aquello llegaría a suprimirlos, cosa que no ocurrió ni ocurrirá nunca. Lo que nació fue la alianza de la palabra con la imagen, y tal fusión benefició a ojos vistas el gran asunto de la alfabetización. La batalla de convencer ha sido larga, y se puede decir que aún se lucha por ella en varios rincones del mundo. Pero tarde o temprano, y gracias al auge que ha obtenido el cine, los profesores comprenderán que el huésped, cuya presencia les pareció un peligro, es realmente el mayor y el mejor de sus aliados. Hubo un desdén muy grande de los profesores, primarios o secundarios, respecto del valor decisivo de la imagen en la enseñanza, de su utilidad y de su magia, sobre todo de las sugerencias que ella regala. Las imágenes coloreadas, cabales y hermosas son la fiesta del kindergarten, de la escuela primaria y de la secundaria toda. Aunque suele decirse que los grabados engolosinan demasiado a los alumnos y los vuelven desatentos a las clases, no hay tal. Lo que ve en claro cualquier observador es aquello vuelto refrán en nuestro pueblo. No me lo cuentes, ni me lo cantes, píntamelo. Son muy raros, son escasos los muchachos súper imaginativos y creadores. Por lo tanto, habría que excitar ese don que casi todos traemos. Pero ni aún lo que llamamos facultades son perdurables. Toda la primera infancia nos aparece dotada de imaginación, pero son muchos los padres y los maestros que la desdeñan torpemente y hasta la combaten. Hay más. Todas las gentes que yo llamo casadas en un 100% con la lógica de tipo aldeano admiran devotamente las invenciones y los inventores, y no saben que esos, sus grandes benefactores, han tenido de un lado ciencia y del otro la imaginación ancha y fija en su pasión. Por esto se ha producido en todo el mundo y en todos los tiempos el hecho de que casi cada inventor haya tenido en sus comienzos un vía crucis de crítica o de regaño paternal cotidianos, es decir, un pequeño infierno doméstico.
disparate diario es en las gentes comunes el llamar novelero al niño distraído, no solo porque pida que le cuenten fábulas, sino porque también ensaye hacerlas y vivirlas. Y cuando se dice a esos tapiados que la fantasía en su niño es un bien, que inventando él se cuenta historias a sí mismo, y que alguna de estas historias suelen ser también el cuerpo infantil de los descubrimientos mayores, dudan o no creen. Todos sabemos que las facultades naturales que traemos al nacer van declinando de más en más, si ellas no son alimentadas por el niño mismo, ni por los maestros, ni la familia. Sucede que el niño imaginativo no halla generalmente arrimadero ni comprensión, y menos elogios de sus padres ultrasensatos o de los ignorantes. Yo he visto y oído verdaderos duelos de los padres cuando ellos se han dado cuenta de que el hijo no quiere ser abogado, ni médico, ni empleado de banco, 3 profesiones que llevan a los éxitos monetarios. Duelos he visto y oído por esta causa. ¿Quién, me digo yo, puede salvar a un adolescente de los padres que tuercen y mudan el ente casi divino que es una vocación? Hay muchachas o mozos que viven casi día a día esta operación paterna diabólica o meramente estúpida de torcer, trocar o matar una vocación. Yo me he detenido de paso en esta desventura casi cotidiana que todos hemos visto sin comprender o que se ha cumplido en nuestros allegados. Y esto digo porque todos los viejos profesores hemos visto de cerca esta tragedia muda, imposible de evitar, dada la posición absoluta que es la de una multitud de padres que imponen a los hijos el oficio o la profesión, lo mismo que les imponen el color de sus trajes y el estilo de sus sombreros. La vida de los escolares suele correr en la monotonía sin apelativos de una sala de clases en la cual resuena la voz de 10 o más profesores ilustres, a veces y hasta amados por sus discípulos. Pero ¿existe alguien que pueda gozar de una descripción larga y sin que su alegría de aprender se relaje y su pensamiento se escape huyendo al tedio? Mucho pueden dar el buen cine y la televisión a los estudiantes normales, pero hay algo más. Existe un alumnado al cual yo conozco bien, y es el del estudiante libre, es decir, el autodidacta. Este es precisamente el más heroico y el más digno de ser ayudado. El llamado cine educativo y ahora los programas de televisión no cumplen todavía en pleno, o sea, a toda anchura, la misión que traen. El estudiante libre, más el que cortó sus estudios por pobreza, más el otro que en lo que se refiere a la ciencia se ha quedado ignorando las novedades de los últimos años, piden algo más de estos grandes propagadores de cultura. Es increíble la ignorancia en que viven los pueblos rurales respecto de nuestra época. Aunque llegue a ellos el cine, lo que de él alcanza a las aldeas y a las ciudades pequeñas es un material calamitoso o tonto de amoríos o de crímenes, cuando no son unas necias historias pseudocómicas que solo hacen reír a los niños de las galerías. Ninguna época tuvo, como la nuestra, ocasión tan preciosa y ancha para educar a las masas, haciendo llegar la cultura hasta el último reducto de una cordillera y hasta las cárceles, donde no se da a centenares de presos la ocasión de aprender un oficio, ni de leer un libro sano, ni de ver una película que les muestre las maravillas que logra el trabajo de los hombres normales y las otras mayores que alcanzan los sabios de nuestra época. Hay más. Este mundo moderno al cual creemos un ente tan activo en cuanto se refiere a la publicidad gráfica, rara vez nos ofrece, aprovechando de los grandes medios que tiene a su disposición, cuáles son el cine y la televisión, la vida maravillosa de los grandes sabios y la de los demás héroes universales. En lugar de eso, sigue el cine en muchos países corrompiendo a las masas, con unos repertorios de filmes que divulgan crímenes famosos en una especie de antología para enseñar el delito. Hay algo que podríamos llamar la contraeducación o la contraescuela, que es tal tipo de cine.
Cada vez que yo he hablado con dueños de cine sudamericanos sobre la calamidad de ciertos espectáculos, se excusan diciendo que las empresas productoras, más el gusto popular, y no ellos, son los culpables. Yo les respondo que lo único que pide el llamado Bajo Pueblo es que el filme sea interesante y que lo mantenga en tensión hasta el final. Otra rama del interés popular es la visión de grandes ciudades. Otra es la vida de los oficios diversos, la vida rural o urbana de cualquier raza o cualquier ciudad mayor. Los pueblos sudamericanos van cobrando un interés grande por Norteamérica, por Europa, por el Asia y hasta por la Oceanía. ¿Por qué los técnicos cinematográficos tienen de nosotros el concepto calamitoso de que la América del Sur se interesa como una especie de niño estúpido en los meros filmes policíacos y en esa especie de literatura gráfica de última clase? La América del Sur lee mucho. Ella se sabe sus clásicos y sus modernos, pero además ella tiene ahora una atención muy viva de vuestros autores de hoy. Cada muchacho lector conoce a vuestros escritores vivos y no solo a los muertos. Quiero deciros, sin ganas de halagaros, sino de informaros solamente, que en nuestra juventud de hoy hay un interés vivo que no tuvo la juventud de mi tiempo hacia la vida norteamericana en todos sus aspectos. En cada universidad, en cada liceo, en cada periódico grande o pequeño, la noticia norteamericana hace presencia casi cotidianamente. No hay amor ni mera simpatía sin conocimiento, y este ha comenzado y crece día por día. Algo falta que solo pueden añadir ustedes mismos: un conocimiento mayor de nuestra vida criolla. El viajero que pasa por 5 o 10 hoteles y no procura acercarse a nadie, traerá en sus ojos solo algún pico de montaña, algún río y algunas tarjetas postales. Los viajes demasiado caros y demasiado rápidos que hacéis a la América del Sur no pueden dejaros algo que se parezca a una impresión y menos a un conocimiento y una vinculación. Vosotros sois demasiado rápidos para buscarnos y nosotros demasiado lentos para solicitaros. Lo que ambos necesitamos es una convivencia, aunque ella sea breve. Nuestro pueblo dice: hay que mirarse a la cara para llegar al querer, y el pueblo llama querer a la simpatía y al amor. Nunca hubo amor sin rostro, y si nos cuentan algún amor así, es una mera fantasía o fábula la que nos cuentan. Desde siempre consideré la imagen como una especie de superpalabra que evita todo error y que convence mucho más que la mera palabra, escrita o hablada. Nuestra generación, no digamos las siguientes, está ahora viviendo bajo su poder, su triunfo y su belleza. Más aún, ella ha vencido en el cine y ahora con la televisión ha llegado a nuestras casas. En profesores y maestros hay cierta alarma respecto de esta ancha victoria de la imagen. Ya se leen o se escuchan unas duras voces que denuncian al cine y hasta a la televisión como los matadores del teatro, y no tardará en nacer alguna institución o grupos dedicados a denunciarlos como a unos enemigos mortales. Confieso, aún contra la opinión de sus adversarios ilustres, que en esta discusión, subida a batalla, yo voy a sufragar por la imagen, aunque sea con escándalo de mis colegas, los defensores de la palabra. La mayor gracia que recibió mi país al nacer fue el de una naturaleza hermosa, que corre de sur a norte, mudando de rostro, pero sin perder y solo cambiando de belleza. ¿Qué es un paisaje alpestre, cordillerano o himalayo, contados y cantados en la poesía universal, junto a la imagen viva de nuestro padre el Himalaya o de los Andes sudamericanos? Muchos han sido los contadores y nuestros ojos se han fatigado en vano por recibir realmente el don de su imagen, en la gloria verdadera de su arranque y en el triunfo de su cima. Pero son muchos más, son millares los que ignoran el corazón de nuestros Andes, como un ente vivo que es dueño de una ley suya, de una flora y una fauna absolutamente suyas.
Muchos son también los chilenos que no han tenido la gracia de llegar al remate de las cumbres andinas, en donde señorea la cima de la Aconcagua. Arribó un buen día el cine y ahora da sus primeros pasos la televisión, y las dos naciones andinas se han dado el goce, sin apelativo, de que su gigante esquivo bajase a sus ojos y les entregase su hermosura audaz y su resplandor eterno. Grandes beneficios esperamos de estos inventos magníficos de la ciencia moderna, especialmente para ciertas ramas educativas como la geografía, la botánica y la zoología. Todos los grados de la enseñanza, repito, desde la infeliz escuela primaria hasta las universidades de los países pobres, pueden alcanzar la eficacia y la realización de sus finalidades, con tal de que llegue un día a ellas una ancha dotación de estos auxiliares magistrales: la radio, el cine y la televisión.